¿Qué tal, amigos Al Descubierto? Bienvenidos como siempre a esta hora del domingo. Gracias por acompañarnos y estar dispuestos a conocer de otro personaje en profundidad cuando estamos dispuestos a dar la bienvenida a una nueva semana. Hoy nos acompaña Ernesto Villegas Polhac, es candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo. Un placer estar aquí. Un saludo a todas y a todos. Bueno, muchos se preguntarán todavía quién es Ernesto Villegas Polhac. Vamos a una retrospectiva lo más humana, lo más cálida posible en los orígenes de la familia, de la vida. Alguien me contó que hay una historia con tu primer velocípedo, un velocípedo de madera hecho por tu papá, precisamente por las limitaciones materiales de ese momento. Sí, bueno, yo soy hijo de Cruz Villegas, un obrero de origen campesino, albañil, que se hizo dirigente sindical del Partido Comunista, y de una judía de origen croata, Maja Polhac, que vino huyendo de los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ellos fundaron una familia, muchas privaciones económicas, una posición política revolucionaria, constante, que le valió carcelazos, torturas, el confinamiento en la selva amazónica. Y bueno, yo nací ya en la mejor parte de la vida de esa familia desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no? Nos criamos en las veredas de Coche. Sin embargo, era una realidad de muchas restricciones, ¿no? Yo no la percibía porque para mí todo era un mundo feliz, ¿no? Y entre otras cosas, ese velocípedo de madera que me podía hacer mi papá. No había dinero para comprarlo, pero el amor que él le imprimía a fabricar ese artefacto, pues lo hacía el velocípedo más maravilloso del mundo, ¿no? Y bueno, fuimos luchando todos. Yo estudié primero, en el bachillerato estudié y me gradué como técnico medio en electrónica, en la Escuela Técnica Industrial de Coche. ¿Reparabas radios y televisores? Exactamente. Es más, yo entré en la televisión recogiendo cables, ajustando el registro de las viejas cámaras RCA. Aquí los técnicos, algunos recordarán, las máquinas de formato B, de cinta. Esas cosas las reparaba con un osciloscopio y tal, en la Universidad Simón Bolívar, donde trabajé. Yo trabajaba mientras estudiaba comunicación social en la central. Y bueno, me hice reportero como mis hermanos. No quería ser periodista, ¿sabes? Porque yo decía en mi adolescencia que quería hacerme mi camino propio, mi propia personalidad. Esa es una coincidencia muy llamativa, ¿no? Genéticamente cabe la pregunta. Y además tienen una separación simétrica, porque cuando nace Ernesto Villegas Polhac, Vladimir tenía 9 años, Mario tenía 18. Y te resistías a ser periodista. ¿Por qué? Porque los amigos de mis hermanos siempre me preguntaban como con sorna, ¿no? ¿Y tú también vas a ser periodista? Y yo decía, no, yo voy a ser ingeniero en electrónica, o informático, o ingeniero de sistemas. Hasta que en un velorio de una tía mía, de mi tía Luisa, Héctor Landaeta, quien actualmente es jefe de redacción de Tal Cual, con quien tenemos muchas diferencias desde el punto de vista político, pero tenemos un gran cariño personal. Él me lo preguntó de otra manera y me dijo, mire, ¿a ti no te gusta el periodismo? Me di cuenta, caramba, primero que mi mamá era periodista, ella fue fundadora de Últimas Noticias, ¿no? Fue corresponsal del Nacional mientras mi papá estaba confinado en el Amazonas durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y ella escribía muchas cartas, textos que nosotros leíamos y nos despertó el ánimo de escribir. En el amor por las letras, ¿no? El amor por las letras. En el bachillerato yo hacía un periódico, lo escribía, lo diagramaba, lo imprimía y lo distribuía. Y la conversación con Landaeta me hizo ver que sí me gustaba el periodismo. Y al hacerle esa confesión, que yo mismo no me la sabía hasta que él me hizo la pregunta, pues terminé convencido y de ese velorio salí a inscribirme en comunicación Pero además social. hoy en día en la familia se incluye una sobrina periodista y las parejas de los 3 hermanos, incluso tú, que has tenido 2 parejas, la madre de tus hijos y la actual pareja, todas periodistas. Así es, tenemos esa fijación. Qué coincidencia. Estamos esperando que alguien sea dueño de medios en lugar de periodista. Mira, ¿y quisiste ser bombero de niño? Fui bombero juvenil en la Brigada Infantil y Juvenil Cabo Segundo Edgar Eladio Romero en la Plaza Venezuela. Llegué al grado de subbrigadier. O sea que siempre hubo una inclinación al servicio público. Ciertamente, nosotros tenemos esa inclinación. Y en el caso de los bomberos es una cosa muy particular porque es un oficio, digamos, muy ingrato, ¿no? Porque allí están los bomberos siempre listos y la gente suele acordarse de los bomberos cuando tiene una emergencia, ¿no? Pero hay que hacerle un reconocimiento a su cotidiana existencia, a su disciplina y abnegación, que es el lema de ellos. ¿Cómo es la relación de los 3 hermanos que
ha sido público, tienen interpretaciones distintas del momento político actual, aun cuando provienen de raíces profundamente inculcadas por tu padre Cruz Villegas. ¿Se mantiene el amor, se mantiene la comunicación? ¿Cómo se ventilan las diferencias? Mira, nosotros nos queremos mucho. Creo que es que en la casa nos acostumbramos a la diferencia. Mi papá era, digamos, dirigente ortodoxo del Partido Comunista y una de sus hijas, Esperanza, se fue con el MAS cuando este partido se dividió en su momento. Entonces la llamaban ellos, porque yo estaba chiquito, la oveja naranja de la familia, ¿no? Y a Esperanza, mi papá la amaba, la respetaba muchísimo y estábamos en casa con esa diferencia. También Alicia, otra hermana, era del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y en la izquierda hay mucho sectarismo, ¿no? Pero ese sectarismo no entraba en el hogar. Había mucho respeto. Y yo creo que eso nos preparó para tener diferencias. Pero manejar las diferencias y los afectos es lo importante. Tú tienes que preservar el terreno de los afectos. Si tú estás claro con eso, puedes discrepar en mil cosas, de la política, del equipo de béisbol, de la religión, de las preferencias diversas que tiene la vida humana. No querías ser periodista y te convertiste en periodista. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser político con el rótulo formal de un ministerio como el de Comunicación e Información, que recordemos, lo asume después que el presidente Chávez, hace casi un año, el 7 de octubre del 2012, llega a la presidencia de la República, o más bien se mantiene por reelección? Pero te tocó una etapa muy complicada describiéndole al país, bueno, en aquellos boletines, el estado de salud y cómo se fue agudizando todo. ¿Qué fue lo más difícil de hacer la política en esos términos, además en ese momento histórico? Bueno, yo, como tú sabes, no soy un político en los términos en que la gente entiende que es ser un político. Obviamente todos somos políticos porque formamos parte de la polis, de la llamada polis griega. Pero no soy un político de oficio profesional, mi profesión es el periodismo, ¿no? Ahora, la rueda de la historia se va moviendo y te pone en situaciones de tomar decisiones, de dar un paso al frente. Yo lo di ante el llamado del comandante Chávez, quien vio en mí a alguien con las características para acompañarlo en su nuevo gobierno, porque eso es un dato interesante. Él llama a Ernesto Villegas como ministro de Comunicación e Información para el nuevo gobierno que él estaba comenzando, el gobierno del golpe de timón. Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió, lo perdimos físicamente, tuvimos que gerenciar comunicacionalmente unos momentos muy difíciles. Y bueno, luego el presidente Nicolás Maduro tuvo la gentileza, la deferencia conmigo de ratificarme en ese cargo. ¿Por qué crees, y disculpa el inciso, que el presidente Chávez confió en Ernesto Villegas Pollack? Quizás por eso mismo que te estoy diciendo. ¿Qué sabía de él? Quizás por eso mismo que te estaba diciendo, que yo no soy una persona con ambiciones políticas personales, ¿no? Yo, en el ejercicio del periodismo, me cuesta un poco hablar de mí, ¿no? Pero quienes veían las entrevistas que yo realizaba en Venezolana de Televisión veían una disposición a mirar con amplitud lo que ocurría en el mundo y en el país, tratando de interpretar las distintas posturas ante los entrevistados, ante el propio Chávez, con quien tuve ocasión de hacer entrevistas y plantearle asuntos espinosos. Creo que el presidente venía también a un gobierno de revisión, de renovación de la revolución, que además ha tenido expresión ahora en la elección del 8 de diciembre, cuando el Gran Polo Patriótico, el presidente Nicolás Maduro, han postulado casi el 70% de sus candidatos nuevos. Hay una renovación de los postulados de casi el 70%. Y también un ánimo de cerrar ciclos, de comenzar nuevas etapas, de cerrar aquellas cosas que estén inconclusas, iniciativas que hayan quedado a mitad de camino. Pero sin dejar de ser periodista, ya estás en la política de lleno. Sí, hermano, uno asume. Cuando uno da un paso al frente, lo asume con todas sus ¿Qué ha significado sus eso? ¿Has tenido que ceder algo muy apreciado, muy intrínseco a tu vida privada, familiar, a tus hábitos? Bueno, tener una agenda, deberte al compromiso con los demás. ¿Qué ganancias y qué pérdidas, si cabe el término, en lo más humano, habría que contabilizar? Bueno, el espacio para, por ejemplo, caramba, pasear, descansar, tomarse unos días de vacaciones, aunque sean cortos. ¿Cambia mucho eso? Eso casi que está proscrito, ¿no? Y el espacio para la lectura de un buen libro, que no tenga que ver exactamente con los asuntos públicos, ¿no? A mí me encanta la literatura, por ejemplo, la novela, ¿no? El género de la novela me parece maravilloso. Y bueno, tengo una cola de libros por leer que tú no te imaginas. Apreciamos un video que te encanta el baile, el merengue. Te sabes El jardinero de Wilfrido Vargas. Casi que hasta la parte en inglés. Pero
se desprende mucho de uno, de sus querencias, ese tipo de detalles. Sí, la verdad es que mira, al menos como me tocó a mí, no sé en la Cuarta República si esto era realmente eso que llaman las mieles del poder, ¿no? Que la gente disfrutaba de privilegios y agasajos y cosas así por el estilo, pero este tiempo ha sido el de menor diversión en términos tradicionales para mí, ha sido de verdad, suena, quizá puede sonar un poco petulante de parte de uno, pero de sacrificio, pues, de sacrificar el tiempo con la familia. Para andar con mi hijo yo me lo tengo que llevar a actos públicos, dispongo de muy poco tiempo para ir al cine, acompañarlo a alguna cosa, a una fiesta, ese tipo de cosas que al menos en mí son muy importantes, ¿no? Fíjate que desde que apareces en una pantalla de televisión como periodista, tu identidad va deslizándose desde la cédula hasta el rostro. Sencillamente la gente te conoce porque eres un hombre público. Pero ya cuando se entra formalmente en el plano de la política, cuando andas en una actividad de proselitismo, ¿qué efecto tiene eso en uno, en el contacto con la gente, en un país al que se le dice desde hace mucho tiempo que está polarizado? Esas emociones encontradas, ¿de qué manera te pueden afectar o reconfortar según las distintas experiencias? Mira, déjame decirte que para mí el país ha pasado ya una nueva etapa, ¿no? Hay un hastío, cansancio del antagonismo radical, ¿no? Entre las personas. Creo que hay un cansancio general. Y eso me ha permitido tener experiencias distintas, para que tú veas. Siendo periodista, a mí me llegaron a hacer cacerolazos. Te iba a preguntar por esa figura. ¿Ha bajado el radicalismo? Bueno, el cacerolazo en los sitios públicos, en los restaurantes. A mí me pasó en algunos restaurantes donde iba, de pronto vi un cacerolazo. Y fíjate tú el fenómeno que hay gente que cree que eso no es una agresión, ¿no? Que le parecía hasta gracioso hacerle eso a alguien, ¿no? Que estaba con su familia, con sus niños. Pero resulta que ahora me sucedió en el barrio Agua de Maíz, que fui a visitarlo después de la crecida de la quebrada, pues que se inundaron varias casas y tal. Y entonces me hicieron pasar a varias casas, ¿no? Con salud, había unas personas haciendo incluso una parrilla allí, me hicieron pasar con cariño, con afecto. Y después del recorrido me dijeron los compañeros de la candidatura, pues que me acompañaban a la candidatura, que son del lugar, me dicen, mira, esas 3 casas que visitamos últimamente eran de personas de oposición. Nunca había entrado un dirigente o un candidato del chavismo en esas casas. Y yo ni cuenta me di quién era de oposición y quién era chavista. Además, la comunicación cara a cara que es capaz de lograr milagros, ¿no crees tú? Así es, mira, verse a los ojos, entender la existencia del otro, sin que nadie renuncie a su postura. O sea, aquí no se le engaña a nadie, yo no voy a engañar a nadie con respecto a mis ideas políticas, a mis preferencias, pero el mirarse a los ojos ayuda mucho. Ernesto Villegas se siente preparado. Vamos a la pausa porque le está planteando al país y particularmente a los habitantes, a los ciudadanos del área metropolitana de Caracas ser su alcalde. ¿Por qué tomó esta decisión? ¿Conoce Caracas? Por favor, al regreso nos explica su respuesta. Seguro. Regresaremos con Ernesto Villegas Polhac, aspirante a la alcaldía metropolitana de Caracas, hoy al descubierto. Seguimos conversando con el colega Ernesto Villegas Polhac. Bueno, cualquiera debe intuir que aceptar ser candidato para la alcaldía metropolitana de Caracas es asumirlo con mucha responsabilidad. ¿Qué valoraste para responder afirmativamente? ¿Qué te hace sentir que estás capacitado para asumir esa responsabilidad? Primero, yo soy orgullosamente caraqueño. Nací aquí, crecí aquí, estudié aquí, me enamoré aquí, me hice padre ¿Eres aquí, de Coche? Me hice periodista aquí, soy de la parroquia Coche. Aunque nací en la maternidad Concepción Palacio, de modo que también en cierta forma soy sanjuanero. En esa época, en el año 70, mi mamá tuvo que acostarse en una misma cama con otra señora, parturienta, por cierto. Ya en ese instante pasaban esas cosas. Y luego también puedo decir que soy del Valle, porque en el momento en que nací, Coche formaba parte de la parroquia del Valle. Pero bueno, soy orgullosamente caraqueño, tengo 43 años. He sido una persona que está trabajando desde los 16 años de edad. Las cosas que hago las quiero hacer bien y creo que, modestia aparte, pues tengo una trayectoria que el país
conoce. Yo fundé un periódico contra todos los pronósticos. Todo el mundo nos veía como con cara de desconfianza cuando decíamos, vamos a hacer un periódico, un diario gratuito. Ciudad Caracas. Ciudad Caracas, diario de la Alcaldía de Caracas, idea de Jorge Rodríguez, mi ahora compañero también de fórmula porque va a la reelección en Caracas. Y ese periódico hoy tiene 120.000 ejemplares y todos los días tempranito se reparte en las estaciones de metro y lugares de alto tráfico de personas y tiene una calidad incuestionable. Bueno, la gente reconoce mi tránsito por el periodismo y me conoce como una persona con unos atributos personales que propende al diálogo. Y yo creo que eso es importante para el alcalde metropolitano. El alcalde metropolitano, mucha gente no lo sabe, no conoce bien cuáles son sus funciones, pero en realidad debe ser un gran coordinador de la acción de gobierno municipal y de la acción incluso del gobierno central sobre el ámbito de los 5 municipios. Pero además puede y debe llegar a acuerdos incluso de mancomunidad con los municipios circunvecinos. Aquí formamos una gran región metropolitana, no solamente los 5 municipios, sino también Guarenas, Guatire, Altos Mirandinos, Litoral Central, los Valles del Tuy, que forman una unidad, somos interdependientes. Nosotros deberíamos tener capacidad de entendimiento interinstitucional para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos en esta gran región metropolitana. ¿Por qué crees tú que resulta algo exótico que en algún momento se sienten los 5 alcaldes y el alcalde mayor? Pocas veces hemos visto esa escena que debería ser algo habitual. Eso tiene lo que en televisión llamamos una falla de origen. Cuando tú tienes de origen una cosa mal grabada y tenemos una falla de origen en la persona que hoy día aparece allí al frente de la alcaldía metropolitana, que recordemos que representa, caramba, yo sé que en la Cuarta República no todo fue malo, pero esa persona encarna lamentablemente lo peor de la Cuarta República. Una facción muy fanatizada que militó durante mucho tiempo en la abstención. Lamentablemente el caballero tiene en la cabeza una Plaza Altamira. Y yo siento que el país ya no quiere eso, ni los chavistas ni los que no son chavistas. Ya hay que superar ese tiempo de confrontación, de antagonismo. Y claro, una persona así está descalificada para coordinar nada. Porque yo como coordino contigo si yo tengo un cuchillo en la espalda. Y que pero ¿por qué hablar de descalificación de alguien que en buena lid legalmente se sometió a consulta pública y fue electo democráticamente? Claro, pero es lo que te digo, tú tienes que tener aptitudes. Si ponte tú que a mí me elijan presidente de la sociedad médica de un hospital, porque yo soy simpático, bueno, pero yo poco podré hacer allí. Pero tú tienes que tener aptitudes personales para el ejercicio de un cargo, no solamente haber ganado una elección. Tú tienes que tener cualidades personales que te permitan sostener una conversación con una persona que no piense como tú, por ejemplo. Ahora, si tú estás permanentemente en una actitud de desconocimiento del otro, ¿cómo lo vas a coordinar? Yo tengo la disposición de entenderme con todos los factores de esta compleja ciudad metropolitana, que es una Caracas diversa, no solo desde el punto de vista institucional, es que aquí hay motorizados, transportistas, comerciantes, obreros, estudiantes, una infinidad de factores que necesitan una voz que pueda coordinarlos, de buena fe, que tenga la disposición de trabajar por la calidad de vida de la gente. Yo la tengo y tengo capacidad de diálogo. O sea, en mi ejercicio periodístico he tenido oportunidad de infinidad de veces compartir con personas que necesariamente no piensen como yo. ¿Usted se sentaría como alcalde mayor con el resto de los 5 alcaldes? ¿Los convocaría? Por supuesto, y yo por supuesto que estoy respaldando a todos los 5 que nos estamos apoyando. Ahora, si alguno de estos municipios queda en manos de alguien que tenga una tendencia política, cualquiera sea esta, igual tendrá que entrar en una dinámica de convergencia por la calidad de vida de la gente, formar equipo. No lo quiero poner a hablar de su contrincante, pero... Me puedes tratar de tú. Tengo ahí un conflicto, ¿no?, entre tú y usted. Pero fíjate lo siguiente, Ledesma es un candidato fuerte porque otra anécdota pudiera ser que en algún momento como reportero le habrá tocado cubrir la Fuente de Acción Democrática. Claro, probablemente tengo muchos amigos allí, por usted lo habrá entrevistado, ¿no? Mira, yo tengo muchos amigos durante 20 años de reporterismo y me tocó entrevistar a prácticamente toda la clase política venezolana, la vieja y la nueva. Pero déjame decirte algo, hermano, la verdad verdadera. Caracas ya tiene que salir de ese tiempo. La Caracas metropolitana no puede tener al frente a alguien que nos recuerde un tiempo pasado de represión contra el pueblo, de lanzarle bombas lacrimógenas a los viejitos, de desconocimiento de los derechos del pueblo, de represión, de asesinatos de estudiantes. Yo creo que eso ya quedó atrás. Es necesario abrirle las puertas al futuro. Es una persona joven que sin estar mirando, digamos, facturas viejas ni con un retrovisor
quiere mirar hacia adelante, pero esa rémora del pasado nos impide ponernos de acuerdo en avanzar en cosas prácticas para la ciudad. Por favor, en la próxima parte nos describe su agenda. Y además interesante saber si ya va pensando en el equipo que le acompañaría en la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Antonio Ledesma dice que por falta de recursos prácticamente le hace muy difícil la acción de gobierno. Pero no se le hace ¿Cuál falta, sería la diferencia? no se le hace difícil viajar, por ejemplo, muchísimo, 17 veces en un año al exterior. Y uno guarda relación eso con su cargo. Pero por favor, esa es la única alcaldía metropolitana que tiene una cancillería. Ahí está el señor Milos Alcalá, que es casi canciller de esa alcaldía metropolitana, que no se ocupa de la ciudad, pero sí debe viajar mucho. Bueno, al regreso nos explica un poco de su agenda y cuáles son esos problemas fundamentales que usted ha ubicado y cómo piensa atenderlos. Regresaremos con Ernesto Villegas Polhac. Ya en la última parte de Al Descubierto, hoy con Ernesto Villegas Polhac, aspirante a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. ¿Su agenda cómo se define puntualmente? Bueno, tengo en este momento un proceso de consulta con el pueblo y con los expertos para presentar finalmente el Plan Metropolitano de la Patria. Podemos esbozar algunas de las cosas que son líneas generales. Por una parte, llevar a aquellos lugares de la Caracas metropolitana donde no han llegado aquellos programas del gobierno bolivariano que están dirigidos a todas y a todos sin distingo. Por ejemplo, Mi Casa Bien Equipada, o la Gran Misión Vivienda Venezuela, o los programas de asistencia crediticia de los bancos del Estado, los paquetes turísticos que ofrece el Estado. Es decir, no circunscribir a áreas determinadas de esta ciudad la prestación de los servicios que el Estado tiene para todas y todos sus ciudadanos. Creo que eso es un punto de partida. Eso por el lado del nivel central, porque el alcalde metropolitano puede y debe tener una relación armónica con el Ejecutivo Nacional para que eso ocurra. Uno tiene que ser un gran gestor de los asuntos del área metropolitana ante el gobierno nacional. Yo tengo la capacidad para hacerlo, tengo una excelente relación con el presidente Maduro y todos sus ministros para eso. Luego, articular en los niveles municipales de gobierno, por ejemplo, a las policías municipales que están de su cuenta. Yo no necesito tener una policía metropolitana como aquella que nadie quiere recordar para poder ocuparme de la seguridad. Nosotros podemos, con las policías municipales, sentando a los alcaldes y a los jefes policiales, tanto los municipales como los de aquellos organismos nacionales que tienen presencia en el área metropolitana, articular una política. Mira, la coordinación en general de la acción de los municipios es importantísima. Tú puedes tener incluso buenas intenciones, pero si tú actúas descoordinadamente, los resultados pueden ser no óptimos e incluso contraproducentes. Fíjate, Villegas, sin sacarte del tema, pero llevándote a un plano nacional y en función de lo que significa, por ejemplo, un tema como el de la seguridad y esa necesaria coordinación, yo quiero un análisis como periodista y hombre cercano al presidente Chávez en materia comunicacional y al actual presidente Nicolás Maduro sobre este momento político, próximo de nuevo a otras elecciones. Un asunto como la seguridad u otros tantos que están pendientes de soluciones eficientes, la corrupción. ¿Cómo analizas tú, qué le dirías o le dices al presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista estratégico para que cuide y para que fortalezca aquellos aspectos de su gobierno que sufren de alguna debilidad? Mira, lo que pasa es que yo las cosas que tenga que decirle al presidente Nicolás Maduro se las digo personalmente, no voy a hablar con él a través de los medios de comunicación, creo que eso sería un error que debemos evitarnos, porque yo respaldo plenamente a nuestro presidente y cualquier observación se la hago directamente. Pero en términos generales que se pudiese compartir con la gente que nos ve hasta ahora. Yo siento que tenemos que compartir todas y todos el propósito del presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, de superar las dificultades económicas que está viviendo el país. Eso es un propósito nacional. Eso de que, por ejemplo, desapareció tal producto, entonces, qué chévere. Me recuerda a los partes de guerra de Carlos Ortega, que decía, se paralizó tal cosa, eso es una ¿Pero tú crees que la gente está aplaudiendo la desaparición de los productos? Hay factores políticos que están en eso, tú los ves el regocijo cuando pasa cualquier cosa negativa, tú los ves cuando hay un incendio en Amuay, entonces alegres. Yo creo que eso es negativo, nosotros tenemos que respaldar lo positivo. El presidente está haciendo un gran esfuerzo, ha habido una renovación de los cuadros ministeriales que han despertado algunas expectativas en los agentes económicos. Bueno, démosle una oportunidad a las medidas que se están tomando además para estabilizar
lo que haya que estabilizar en el plano económico. Ahora, tú me pediste que te dijera algunas líneas de mi plan de gobierno y me quedó muy poquito tiempo. Yo te quiero decir rápidamente que hay una iniciativa de la cual se han burlado algunos, ¿no? A mí me correspondió ir a la tragedia, durante la tragedia, al estado Vargas, en un helicóptero, para llevar provisiones. Y en estos días, pues, volando sobre Caracas, me di cuenta del colchón metálico que se ve con los techos de los cerros, de los ranchos. Y me dije, caramba, en una emergencia, ¿cómo evacuamos nosotros a nuestros hermanos que viven en los cerros? Caramba, y consulté con unos expertos y llegamos a la conclusión de que es posible dotar a nuestros cerros de un sistema de helipuertos para emergencias, donde uno pueda, utilizando los helicópteros que ya tiene el Estado y el sector privado, en situaciones de emergencia, utilizarlos para el acceso aéreo. Porque en algunas calamidades, por ejemplo de tipo sísmico, no quiero crear la alarma, sí, pero se dificulta mucho el acceso terrestre o de lluvias. Pero en este caso particular, cuando el acceso por tierra se hace difícil, tenemos medios aéreos con los cuales nosotros podemos atender y evacuar a nuestros hermanos que viven allá en los cerros, como decía Ali primero. Yo he hecho esa propuesta dentro del plan, le hemos bautizado helibarrios, y quisiera que en todos los barrios exista un helibarrio para que en situaciones de emergencia podamos atender las necesidades de nuestro pueblo. Te puedo hablar más, pero no en este programa, porque ya se nos está yendo el tiempo. Así es, Ernesto Villegas Pol-Hak, gracias por la presencia, por aceptar nuestra invitación. Habrá otras oportunidades. Este es apenas el tercer programa de este nuevo ciclo, de nuestra carrera y nuestra etapa profesional. Te agradecemos. Mucho éxito. Haremos la presentación formal de nuestras propuestas para Caracas. Te agradezco. Estaremos pendientes. Gracias, Eduardo. Un placer. Un placer para ti. Feliz semana. Así es. Ernesto Villegas Pol-Hak es candidato a la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Llegamos al final, al descubierto, agradecidos con todos ustedes. Que tengan feliz semana.